Continuamos entonces, amados hermanos, desde el versículo 19, ¿ya? Y para continuar, vamos a leer desde entonces Efesios 6 completo, porque ya lo vamos a terminar, Dios mediante el estudio del día de hoy. Así que ahí le voy a pedir a cualquiera de los hermanos, por favor, que me ayude y me apoye leyendo Efesios 6 completo. Por esta ocasión, por favor, hermanos, si alguno puede leer Efesios capítulo 6 completo, ¿vale? Y ahí retomamos desde el versículo 19. Cualquiera, por favor, hermanos, ahí. Yo leo. Ya. Ya. ¿De cuál? Del. Todo el capítulo 6, por favor. Ok. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Esclavos, obedeced a los amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que tratan de agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que lo bueno que cada uno haga, eso obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Amos, haced lo mismo con ellos, abandonando la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos y que no hay acepción de personas en su presencia. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos que hago. Todo os lo dará a conocer Tíquico, el hermano amado y fiel servidor en el Señor, al cual os envié para esto mismo, para que sepáis las cosas acerca de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Gracias, hermana Sonia. Ahí está entonces Efesios 6 completo. Lo hemos leído varias veces a lo largo de los estudios ya. Mm. Llevamos aproximadamente casi 3 meses en Efesios. Y solo son 6 versículos, así que bien lo que hemos desarrollado hasta el momento. Lo importante acá entonces, de todo lo que hemos leído, es que Pablo viene hablando de un tema en particular, ya en este capítulo 6. Si bien es un único tema a lo largo de la carta, podemos ver que se topan varios tópicos, se hablan, perdón, de varios tópicos a raíz de ese mismo tema, ¿ya? ¿Alguno puede identificar a lo largo de lo que hemos visto cuál es el tema central de lo que se habla en Efesios 6? O sea, perdón, en Efesios la carta completa. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos?
el tema central de lo que se viene hablando en Efesios, de lo que se ha hablado ya en Efesios, de lo que Pablo ha dejado. ¿Cuál es ¿Cómo el tema debemos, central? perdón, cómo debemos comportarnos de acuerdo a nuestra condición de hijos de Dios, entre otras cosas? Ya. ¿Qué opina el resto? ¿Cuál es el tema central? Nuestra hermana ahí dice cómo debemos comportarnos. Ya. ¿Qué más? Yo creo que el tema central es la obra del Espíritu en el creyente y cómo se manifiesta esa obra a través de los frutos. Ya, perfecto, bien también. Cindy, Kerr, si se atreven a decir algo ahí, cualquiera de los dos, de lo que han podido vislumbrar. Si es que están nomás, si no, no hay problema. No, no hay presión por si acaso. Si no, el hermano Guillermo ahí podría decirnos qué es lo que él entiende, eh, él del tema central de lo que viene hablando Efesios. Si es que lo tuviéramos que definir, si es que nos preguntaran, oye, ¿de qué habla Efesios? ¿Qué es lo central? ¿Qué es lo importante de Efesios? Me parece a mí también, aparte de lo que se ha dicho, que es el desarrollo del plan de salvación en Cristo y el lugar que ocupa el creyente en el Señor. Básicamente yo apuntaría a eso. Ya, perfecto. Manteniendo todo eso que hemos dicho, que han dicho, perdón, ustedes, em, queremos, como nos acercamos a la escritura, queremos siempre ir viendo qué es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, ya qué es lo que las aplicaciones que podemos ir sacando de esta carta a los Efesios. Entonces, como ya vamos a terminar la carta, ya me gustaría antes de avanzar, antes de concluir con las salutaciones finales y con el, ¿cómo se llama? Con el las palabras finales que va a dar Pablo, me gustaría entonces que siguiéramos en esta dinámica. ¿Qué podrían decir ustedes, hermanos, cada uno de ustedes, en cuanto a lo mismo que han dicho, pero ahora con la aplicación a nosotros? ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes aplicarían como principios, que sabemos que está escrito para los efesios, pero como principios que cada uno entienda, ¿ya? Y también con lo que hemos visto el día martes, haciendo este ejercicio de entender el contexto, a quién está dirigido, qué es lo que está vigente, qué es lo que no. Entonces, entendiendo todo eso, me gustaría escucharlos. ¿Qué pueden ustedes decir? Oye, este principio o esto, yo lo entiendo que, o entiendo que viene a ser un principio también para mi vida, es algo que Dios también quiere para mí, es algo que puedo ver a la luz de las escrituras, que ha trascendido o es atemporal, sigue estando de cierta manera vigente también para mí, ¿ya? Entonces, me gustaría escucharles, hermano, en todo esto que hemos estado viendo de Efesios, para ir haciendo un cierre también del capítulo antes de concluir ya formalmente la carta a los Efesios. Si puede ser en el mismo orden, creo que partió delante de nuestra hermana Sonia. No sé si se entendió la idea. ¿Qué tal si empiezas tú para darnos la pauta? Ya yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, ya que me lo pide. Yo creo que lo que hemos visto de Efesios, por ejemplo, y es algo que todavía entiendo yo que es un principio bíblico establecido también para nosotros, que nosotros también somos partícipes de él y que entendemos que claramente podemos decir, oye, eso también me aplica. Yo creo que es el hecho de que nosotros estemos en Cristo, ¿ya? El hecho de que hayamos sido predestinados, el hecho de que contemos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, entendiendo que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, todo lo que parte diciendo Efesios en el capítulo 1, eh, yo creo que nos aplica, yo creo que es, podemos decir, oye,
eso que le dice Pablo a los efesios, a los creyentes del primer siglo, para mí también aplica. Yo también sé que soy predestinado, que fui predestinado, que Jesucristo me amó con tal amor que entonces me predestinó para ser adoptado hijo suyo y también entender el hecho de que en Él nos hizo aceptos, en el amado, en el Señor Jesucristo y por Él entonces yo tengo redención por su sangre, perdón de pecados y gusto de las riquezas de su gracia que ya hemos visto también, que Él hizo sobreabundar, dice Pablo, para con nosotros con toda sabiduría. Entonces, lo que dice en Efesios capítulo 1, por decir uno de los ejemplos, es eso, o sea, para mi vida, para lo que yo sé, para mi andar en fe en este siglo, ya tomándonos de lo que hemos visto también los martes, en este siglo ya consumado en el cual gustamos de la presencia de Jesucristo cada uno de nosotros, podemos entonces palpar con mayor fuerza lo que Pablo viene a decir, o sea, nos amó de tal manera que nos predestinó para ser parte de este momento crucial, podemos decir, de la historia humana, en el cual podemos tener libre acceso delante de Él, en el cual podemos tener una rica relación con Él por medio de las armas, por medio de la fuerza que Él nos da, y también entender entonces que Él nos ha hecho aceptos, ya Jesucristo nos ha hecho aceptos delante del Padre. Eso como primera cosa. Entonces, a partir de eso, también me gustaría escucharles a ustedes, ¿ya? De lo que se les venga a la mente, de lo que el Señor traiga a su corazón, desde Efesios 1, partiendo por el capítulo 1, hasta el 6. O sea, son libres en ese caso de dar lo que han entendido, ya de lo que entienden que les aplica, de lo que entienden que el Señor les ha hablado a sus vidas, de tal manera de que también cada uno de nosotros podamos retroalimentarnos y ayudarnos y también compartir lo que el Señor ha hablado durante estos estudios de la carta a los Efesios, ¿ya? Eso, ahora sí les escucho. A mí al menos, una de las cosas en las que más me ha ayudado es el hecho de estar viendo el, el tema de cómo se manifiesta el espíritu en la familia, en los roles de la familia. Esto es una de las cosas que más me ha ayudado a, a poder ir también eh, analizándome delante del Señor y también considerando qué es lo que el Señor pide de la familia y de cada miembro de la familia. ¿Ya? ¿Y eso lo relacionas con qué, disculpen mal, con qué parte de Efesios? Para ser un poquito más específico. No, la parte cuando empieza a hablar de los roles familiares. ¿Ya? ¿Eso te acuerdas qué capítulo de Efesios es? No, sé que Ya, en el 6 recuerdo que era ahí. Y parte del ya, 5 creo. Desde el sí, siglo claro, XXI en adelante. desde el 5, claro. Mm. Sí, muy bien. Gracias, Ismael. A mí ¿Alguien lo más? a mí lo que me Ah, llama la atención, lo que me ha bendecido, el ir entendiendo, entender la palabra, el hecho de saber que estaba muerto en delitos y pecados y que ahora pueda entender las escrituras, que tenga ánimo de buscar al Señor. Efesios capítulo 2 dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entender todo aquello que para mí antes estaba oculto, no tenía idea, andaba, como dice Efesios 2, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y era hijo de ir igual que los demás, lo mismo que dice el apóstol Pablo de él. Entonces entender eso y saber que me amó, el Señor me amó, se entregó por mí, que soy un escogido, todo eso me ha dado seguridad en el andar diario y saber también, por otro lado, que en mí el Señor no buscó la perfección, sabía que yo
enteramente malo, entero malo, y Él puso su espíritu en mí, me justificó todo aquello, me dio una nueva vida realmente espectacular. Entender eso para mí ha sido lo mejor que he podido experimentar. Eso. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Eh, ¿Quién me falta? La hermana Sonia. Creo que ya habló, ¿no? No, eh, bueno, el hecho de haber sido escogida, eh, eso me, me conmueve, sabiéndolo. Y lo otro, el reconocer, el entender que uno es malo porque el discurso del mundo es que no es, somos buenos, a veces decimos buena gente porque hacemos obras, pero que el Señor nos muestre que somos malos y a pesar de eso, Él me escogió, a pesar de lo malo que yo, de la mala persona que yo era, Él me escogió y de saber que a pesar de escogerme, o sea, que me escogió y yo igual eh, erré. Él sabía cómo yo iba a actuar y todo, y a pesar de eso, sabiendo mi condición de pecadora empedernida, Él puso sus ojos en mí y se preocupa de que yo haga lo bueno, se preocupa, no me dejó desamparada en su misericordia, Él se preocupa de todos mis detalles, el entender que Él tiene control de todo, eh, de que no, en todo sentido, Él está ahí. No, en realidad no es en un versículo específico que estoy pensando, sino que en toda la obra que hizo el Señor en mi persona y que todo lo bueno que hay en mí proviene de Él solamente. Se preocupa de que yo actúe bien para glorificarlo a Él, con ese objetivo, no para mi gloria. Y las palabras de Pablo también, el ver su genuina humildad, de ver que hay un ejemplo ahí a seguir terrenal como el de Pablo, y eso es gracias a la obra de Dios. O sea, si lo puedo hacer con Pablo, también lo puede hacer conmigo, y yo, es mi oración de que el Señor eh, que siga manteniéndome bajo su alero, que yo no me desvíe otra vez y el seguir disfrutando de esta vida abundante que sí se puede experimentar, que antes yo dudaba por todas las creencias que tenía, la doctrina errónea, y eso ha sido liberador. O sea, el ver la real magnitud que tuvo el sacrificio de Jesús en mi vida y el reconocerlo gracias al Señor ha sido em, lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso. Sí, llega a emocionar el hecho de hablar de nuestro Señor y de lo que, a pesar de todo lo inmundo que somos por nosotros mismos, como dice la Escritura, Él nos mató. Y por eso es bueno entender también en la vida práctica de nosotros ahora, al saber que Él ya hizo todo, ya consumó absolutamente todo, que ya está todo hecho y no queda nada más por hacer. Es bueno ver que Él haya dicho que su paz nos dejaba y su paz nos daba, porque Él dijo, yo nos doy la paz que el mundo da. Y entender eso a la luz de Efesios, ver cómo Él ha hecho un solo y nuevo hombre, ver cómo Él ha hecho la paz mediante la cruz, ver cómo Él nos dice ahora que, como habíamos visto en los versículos anteriores, acá, eh, en el versículo 15, de ponerlo en los pies, el calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Ese Evangelio para el que cree trae paz. Y sabemos que para el que no, como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, ya ha sido condenado. Entonces, es importante ver que para nosotros este bendito evangelio vino a ser eso, real bendición, real salvación, real paz, ya porque nos ha dado paz para con el Padre y entender que también lo otro, como ya les dije,
que los que no creen a este evangelio sabemos que están condenados. Y por eso es bueno entender también, hermanos, que Él nos ha dejado todas las herramientas para el diario vivir, ¿ya? Y a pesar de que nos deje todas las herramientas, sabemos que también tendremos luchas, ya tendremos dificultades, seremos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio corazón caído, por producto de estar en este cuerpo caído. Entonces, por eso quería hacerles esas preguntas, por eso quería un poco desarrollar esta entrada de una manera distinta como yo normalmente lo hago, porque lo que vamos a ver ahora, del versículo 18 en adelante, yo creo que es una bajada que hace Pablo súper, súper buena. Obviamente sabemos que es inspirado. ¿Y por qué digo que es una bajada? Porque todo lo que viene a decirte, todo lo espiritual, lo trascendental, todo lo que podemos ver que es quizás difícil de entender para algunos, para otros están descubriendo estas verdades, la están entendiendo recién al leer la carta de Pablo, al escuchar la carta de Pablo, al Dios estarles revelando por medio de Pablo todo esto. Él les dice algo súper importante y de aquí quiero retomar. Les dice, orando en todo tiempo. Después de haberle dicho todo lo anterior, les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y después le dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, al haberles dicho todo lo que les ha dicho, al decirles, oye, las grandes verdades que están en Cristo, todo lo que Él ha hecho por medio de su salvación, todo lo que Dios ha obrado por medio de Cristo, todo lo que tenemos ahora posicionalmente en Él, todo lo que podemos gustar en vida, en esta carne también de Él, como hemos visto, la plena paz, la salvación, el sabernos ya perdonados por medio de Él. Entonces, al gustar todas estas cosas, y al decirnos también Pablo en el capítulo 6 de que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, de que debemos vestirnos, de que deben los hermanos, cuando digo debemos, aclaro que lo digo poniéndome en el lugar de los efesios, ¿ya? Entonces cuando dice que debemos resistir en el día malo al tomar toda la armadura de Dios, al haber puestos el yelmo de la salvación, al habernos puesto el calzado del Evangelio de la Paz, la coraza, etcétera, todo lo que nos dice aquí Pablo, él después les va a decir orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí para mí al menos es una bajada súper, súper notable. ¿Por qué? Porque es coherente con lo que les ha dicho anteriormente al decirles, perdón, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué es coherente? Porque le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después de haberles dicho de que tomen toda la armadura, les va a decir, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, en otras palabras, podríamos decir, no es solamente el hecho de tomar la armadura, que ciertamente entendemos que es andar en la nueva naturaleza, pero también a la par o de la mano de, también debemos estar orando en todo tiempo. O sea, son dos aristas, por verlo de un modo, podemos decir, tú te equipas de la armadura de Dios, andas en la nueva naturaleza, pero eso debe ir sí o sí acompañado de la oración, de este verbo presente, de este verbo que tiene que estar continuamente siendo establecido por el creyente en esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque debemos estar orando en todo tiempo, ¿ya? Cuando Ezequiel se acerca al rey, no sé si se acuerdan, la palabra nos dice que Ezequiel oraba en el espíritu. Estaba delante del rey, pero en el espíritu oraba a Dios. Y así podemos ver, por ejemplo, en la escritura, en el Antiguo Testamento, como varios hombres de Dios, estando delante de otros hombres de carne y hueso, lo que hacían era, estando delante de su presencia, oraban a él, oraban delante de la presencia de Dios. El mismo Elías nos dice que delante de cuya presencia estoy, dice Elías hablando de Dios. Entonces, este orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿qué se cumple acá, hermanos?
que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo acá? O sea, perdón, ¿qué se cumple acá en relación a lo que podemos ver en Juan cuando el Señor habla con la mujer samaritana? ¿Qué le dice la mujer samaritana al Señor en cuanto a esto? En cuanto a todo esto que nos dice acá Pablo en el versículo 18. ¿Se acuerdan? Los que hemos visto Chosen también podemos tener una idea más visual. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana, hermanos? ¿Qué le preguntó la mujer samaritana al Señor? La mujer samaritana, ¿se acuerdan que le dijo al Señor, oye, en este monte se habrá de adorar al Padre? Ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Se acuerdan o no? Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Y se acuerdan qué le dice el Señor, hermanos? Hagamos memoria. Le ¿Qué le dice dice el que ni Señor? en este monte ni en, ni en el otro iban a adorar, po. ¿Ya? ¿Y por qué les dice eso? Desarrollalo nomás, Ismael. Me Lo acuerdo que que le, dice, no recuerdo las palabras exactas, pero sí le da a entender que la adoración no iba a ser en esos lugares físicos. ¿ya? ¿Quién más ahí puede ayudar a nuestro hermano que se acuerde? En lo que dice Juan 4. Mejor lo leemos, miren. Vamos a ser más visuales para los que son más visuales. Juan 4. Voy a ponerlo desde el 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y aquí nos explica Juan que judíos y samaritanos, perdón, no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú, miren, acaso eres tú mayor, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí le responde, sí, yo soy mayor que Jacob. Después la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¿Por qué sabe que reconoce que es mayor? Porque le dice, ¿dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron, etcétera? Entonces aquí ella le dice, dame de esa agua para que yo no tenga, perdón, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, mire lo que le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto, perdón, has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, porque le dijo su vida. Después dice, nuestros padres adoraron, miren, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cuando dice, nuestros padres adoraron en este monte, está bien dicho lo que ella dice. ¿Por qué? Porque anduvieron en Samaria. Y ellos dicen, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo, ¿no es cierto? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, ni por donde anduvieron los patriarcas, ni en Jerusalén, donde estaba el templo, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, aquí está hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces cuando dice vosotros adoráis lo que no sabéis, le está diciendo los samaritanos adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Ya? Mas la hora viene, disculpen, y entre paréntesis, aquí Jesús está diciendo que es judío, ¿ya?
está diciendo que es judío. Puede sonar lógico, pero recordemos que hay ciertos sectores que dicen que Jesús no era judío, ¿ya? Pero aquí una de las cosas que podemos ver es que él era judío. Mas la hora viene y ahora es, dice. Mas la hora viene y la hora es. ¿Qué significa esto? Que la hora viene, o sea, es futuro, y después le dice y ahora es, o sea, es ahora. Parece lejano, o puede que esté lejano, pero es ahora, o sea, de ahora parte. Mas la hora viene y ahora es, podríamos entenderlo de esa manera, cuando los verdaderos adoradores, o sea, va a venir, es ahora, pero también es ahora. Esa hora puede venir y va a venir, le dice el Señor, viene, esa hora viene, es una convicción que él le da, y le dice, y ahora es. ¿Por qué le dice y ahora es? Porque él, recordemos que antes él ya estaba, ya había escogido discípulos, entonces los discípulos también podían adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos visto en Juan capítulo 1, 2 y 3 cómo Juan el Bautista también hablaba de esto, de que vendría uno que él no era digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos, y dice, a él escucharéis, a él debéis asistirlos, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, su hacha está puesta, etcétera, ¿ya? Entonces, ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Miren, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes adorarán al Padre en espíritu y en verdad? Los verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Perdón. ¿Quiénes son los verdaderos, perdón, adoradores? Son aquellos que el Padre busca que le adoren. O sea, el Padre ha buscado a esos adoradores. El Padre es el que ha llamado a esos adoradores a que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ya? Entonces le está diciendo, oye, no es en este monte ni en Jerusalén. Si bien nosotros adoramos lo que sabemos y ustedes no, porque la salvación viene de los judíos, te digo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios le dice, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice yo soy? ¿Quién es este yo soy? En el Antiguo Testamento sabemos que es Jehová. Jehová es el único que dice yo soy. Y le dice a Moisés, yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? Cuando lo encomienda a ir a rescatar a su pueblo y le dice, yo soy. Entonces, cuando el Señor acá le dice, yo soy el que habla contigo, entonces se atribuye, ¿qué cosa? Ser igual a Dios, que era una de las cosas que le decían los fariseos. Oye, tú blasfemas porque te haces igual a Dios. Dices que eres hijo de Él, entonces te igualas a Él. Entonces aquí Él le dice a ella, yo soy este Mesías llamado el Cristo que habría de venir y que habría de declarar todas las cosas. Y como yo soy y te estoy declarando todas las cosas, te declaro que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, que es espíritu, busca adoradores que le adoren de tal forma. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Efesios? Hermano Andrés, va a preguntar alguno. Acá le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que le dijo? Lo acabamos de leer. ¿Qué es lo que le dijo? Que ¿Qué debían es lo que le ser dijo? adoradores en espíritu y verdad. Claro, ¿no es cierto? Adoradores en espíritu y verdad. Entonces, acá también podemos ver el eco, por decirlo de alguna manera, el cumplimiento de las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana. Ahora los efesios pueden orar en todo tiempo. No tienen que ir al templo a Jerusalén. No, los de Samaria no tienen que quedarse en ese monte en Samaria, que para ellos era ahí. Los que están en Grecia, los que están en la Decápolis, los que están en el Ponto, ninguno de ellos tiene que orar e ir a Jerusalén de los judíos, no, ni de los gentiles, a un lugar específico. Ellos pueden orar en todo tiempo.
¿Se acuerdan cuando Ana estaba estéril y no podía tener hijos? ¿Se acuerdan lo que ella hacía todos los años? ¿Se acuerdan? Ella iba y bajaba, dice, descendiendo, iba al templo a buscar a Dios. ¿Para qué? Para orar, para acercarse a Él. ¿Se acuerdan? Vamos a ver también, porque quiero que esto quede claro. ¿Por qué quiero que quede claro? Porque nosotros somos cristianos, creyentes, pero muchas veces esto se nos olvida, o quizás no somos conscientes, o quizás no entendemos bien la real importancia de saber que podemos orar a Dios en todo tiempo. Dice acá, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, miren, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y esto es algo que también quiero que lo veamos, ya, porque también Pablo lo va a mencionar. Aquí dice que ella con amargura de alma oró. Con amargura de alma oró ¿a quién? A Jehová. Este es el sujeto de la oración. Este es a quien va dirigido, a Jehová. Esta es la persona singular a la que va dirigida esta amargura de alma que tiene Ana. Y después dice, y lloró abundantemente. ¿Por qué lloró? Porque su rival le irritaba, pero por sobre todo porque no podía tener hijos, no podía darle al Cana hijos. Por eso el Cana le dice también, quizá un poco, algunos piensan desinteresada, o sea, no desinteresadamente, sino que quizás no poniéndose tanto en su lugar, le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Claro, es así. El Cana desde su posición le dice, no te soy yo, yo mejor que 10 hijos. Entonces ella, como amaba también al Cana y el Cana amaba a Ana, Ana entonces en este caso, con esta aflicción de espíritu, de alma, dice que llora con amargura. Entonces ella con amargura de alma oró, miren, amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y después vemos que hizo voto efectivamente y Dios le concede al hijo. Pero entre medio vamos a ver que en el 12 dice, mientras ella oraba largamente, miren, esta oración de Ana, que era amarga de alma, que era con lloro abundante y que era larga, dice, estaba delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba, miren, en su corazón. Aquí vemos un ejemplo de la oración en el Antiguo Testamento por una mujer piadosa. Ana hablaba en su corazón, miren, estaba Elí en la escena, estaban los hijos de Ofni y Finés también que estaban en Silo, porque estaba ahí donde se desarrolla esta oración, y vemos que también estaba el Cana, ¿ya? Entonces, Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, miren, su voz no se oía. Y Elí, miren, Elí al ver esto, al ver a esta mujer que está orando en su corazón largamente, que movía sus labios y ella internamente estaba con amargura, dice que Elí, el que estaba viéndola de afuera, la tuvo por ebria. Miren, un desentendimiento total de la situación, o sea, alguien que no está entendiendo nada, no está cachando nada, como decimos acá en Chile. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, o sea, que pase tu curadera, que pase tu ebriedad. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío,
yo soy, perdón, una mujer atribulada de espíritu. Miren, atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva perdón, por una mujer impía, porque miren, la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿A quién le habló hasta ahora acerca de la magnitud de sus congojas y de su aflicción? Vimos adelante, o sea, perdón, atrás, que se las dijo a Jehová, ¿ya? Y Elí le respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y miren, miren, esto es lo más lindo. Y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Entonces acá vamos a ver que esta mujer que oró en su corazón, que estaba con amargura de alma, que estaba llorando abundantemente, que hizo voto delante del Señor de los ejércitos, diciendo que si se dignare a mirar la aflicción de su sierva y se acordare de ella y no olvidara a la sierva, sino que diera a la sierva un hijo varón y que ella lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida y no pasara navaja sobre su cabeza. Y mientras ella decía todo esto, dice que ella oraba largamente, que ella hablaba en su corazón, que estaba atribulada de espíritu. Entonces vemos que ella le contó a Jehová toda la magnitud de sus congojas perdón, y de la aflicción que ella había hablado hasta ese momento que Elí la interrumpió. Y dice que después de eso no estuvo más triste, no estuvo más triste. Y después vamos a ver que Jehová se acuerda de ella y después vemos que da a luz a un hijo y le pone por nombre Samuel, que es gran profeta del Señor en el Antiguo Testamento. Inclusive Dios dice, si delante de mí se pusiera Samuel, y menciona a otros dos, entonces yo les escucharía cuando hablan en torno al pueblo de Dios, de Israel en este caso, que estaba siendo desobediente a él. Entonces dice, ni aunque Samuel lo haga, creo, no me acuerdo si dice ni aunque Samuel lo haga, no lo escucharía, algo así. No recuerdo bien, para no ser impreciso, no recuerdo bien, pero sé que Dios pone a Samuel, según lo que dice la Escritura, por muy alta estima, ya delante de él. ¿Por qué lo menciono? Porque acá, volviendo a Efesios, y al haber visto estos pasajes que nos hablan del eco de la oración, nos dicen por qué Pablo está diciendo todo esto, vemos que antes era un poco restrictivo para el común de todos, ¿ya? Siempre se hablaba de que había que ir a un lugar, de que había que ir al templo, ¿ya? Y los varones de Dios, vamos a ir viendo que entendían esto, de orar en todo tiempo. Cuando vemos que David hace los salmos, no lo hace yendo al templo en Jerusalén. Cuando Moisés hablaba, no lo hacía en el templo en Jerusalén. Cuando Abraham oraba, no lo hacía. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba el templo todavía, no estaban las leyes, etcétera. Entonces vemos que desde el principio de la creación y pasando incluso por el pueblo de Israel, se da esto de que hombres y mujeres piadosos oren a Dios en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya a eso quiero llegar. Entonces, en este contexto restrictivo del pueblo de Israel que estaba en Efesios, Pablo recuerda esto que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana: oye, oren en todo tiempo, pueden hacerlo. Ustedes pueden orar en todo tiempo, al igual que yo, con toda oración. Miren, en todo tiempo orar, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ana, podemos decir que estaba suplicando en el Espíritu al Señor, orando largamente, diciéndole: Señor, si te dignares acordarte de tu sierva, si quisieras darle un hijo varón. Dice que con amargura de corazón oraba a Jehová, que lloraba abundantemente. Entonces, miren, con súplica en el Espíritu, súplica, esta súplica que llega al Señor, esta súplica que se eleva a los cielos y llega a los oídos del Señor en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta palabra súplica significa ruego, petición, ya otras veces oración, ya, pero súplica como tal también tiene la connotación de ruego, ya que es una solicitud, acá dice urgente o formal a Dios, urgente,
¿ya? O formal a Dios. Y aquí se nos presentan entonces algunos pasajes que nos mencionan también esta perdón, de súplica, ¿ya? Aquí dice, por ejemplo, en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos a otros, unos por otros, perdón, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿ya? Orad unos por otros. Ahí está, la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿ya? Entonces, al ver esto de la oración, de la súplica, que está ligada a Jehová, al Señor, esta petición, este ruego, esta rogativa, entonces vemos que acá Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Señor, o sea, con una urgencia, con una formalidad también, con una intencionalidad de que el Señor sea quien escuche mi oración, sabiendo a quién oro, lo hago en el Espíritu, en la potencia del Espíritu, oro entonces en todo tiempo con toda oración y súplica. En Hebreos, ¿por qué hablo del Señor y por qué partí hablando del Señor y también pasé por la mujer samaritana y por Ana? Porque en Hebreos 5:7, nosotros lo vimos también con nuestro hermano Guillermo cuando estudiamos la carta a los Hebreos, dice que, y Cristo, miren, al igual que Ana, en los días de su carne, ofreciendo, miren, ofreciendo. ¿Por qué dice ofreciendo? Dice que Cristo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así como Ana clamó, rogó al Señor, suplicó al Señor en su espíritu, con lágrimas, lloró abundantemente, en este caso de Ana, no a quien le podría librar de la muerte, sino a quien le podría dar un hijo, a quien le podía dar la dicha de concebir. Entonces ella oró y dice también la escritura en Samuel que fue oída. Ella fue oída. Y acá podemos ver que Cristo, en los días de su carne, ofreció también él ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Recordemos que en Getsemaní el Señor Jesucristo vivió una presión que ninguno ha vivido y vivirá, a tal punto que dice que su alma desfallecía. Entonces él dice, yo no quiero morir aquí, Señor, no quiero morir aquí porque yo sé lo que tengo que hacer. Y como vemos en Isaías 53, la Escritura nos enseña que Dios, a pesar de que no se halló pecado en él y su boca no se halló engaño, dice que quiso quebrantarle sujetándole a padecimiento. Dios quiso quebrantar a su hijo, quiso sujetarlo a padecimiento a pesar de que él no tuvo pecado. Quiso hacerlo, ¿ya? Dios quiso sujetar a su hijo a ese padecimiento. ¿Por qué? Porque también iba a venir a ser ejemplo a nosotros. Y dice Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Miren, en ese momento angustioso, lo hizo y fue oído. Eso es lo importante también, fue oído. ¿A causa de qué fue oído? A causa, nos dice la escritura, de su temor reverente. Y aunque era hijo, miren, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios nuestro sumo sacerdote, que viene según el orden de Melquisedec, que también se menciona ahí en Génesis, ya cuando vemos el encuentro de Melquisedec con Abraham, ya de ese Melquisedec, de ese orden, que era sumo sacerdote de Dios, entonces lo vemos. Y vemos acá también entonces, hermanos, volviendo al tema de Efesios, que Pablo nos dice orando en todo tiempo. Tenemos ejemplo en el Antiguo Testamento y tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, que Él oraba en la sanidad de milagros, oraba cuando comía, oraba cuando estaba contento, oraba cuando estaba en angustia tremenda. En todo tiempo nuestro Señor Jesucristo oraba. Y Pablo entonces, tomándonos también nosotros de lo que el Señor le dijo nuevamente a la mujer samaritana, podemos orar en todo tiempo. No requerimos ir a un lugar físico, estar en un lugar determinado, sino que podemos hacerlo con confianza en todo tiempo, ¿ya? Con toda oración y súplica en el Espíritu,
tal cual vimos con Ana, tal cual hemos visto mencionado también a David y hacia tantos otros hombres del Antiguo Testamento que oraron por el Espíritu a Dios y fueron escuchados, ¿ya? Y después nos dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, velando en ello, miren, así como Ana estuvo orando largamente, Pablo nos dice a nosotros, y como el Señor Jesucristo también, que de aquí entiendo yo que es la, la parte más directa de la cual se toma, cuando él vela y le dice a sus discípulos, velen conmigo porque tengo que orar al Padre, ya por la angustia que estaba viviendo, entonces dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vemos que el Señor Jesucristo ejemplo nos dejó cuando Él en Juan 17 ora también por los santos, ora por los suyos, ora por sus discípulos y también ora por los que habrían de venir, dice, por los que habrían de creer. Y así como el Señor Jesucristo también oró por los que habrían de creer y por los creyentes que creyeron en Él en ese tiempo, que estuvieron con él, también Pablo dice, velando en ello. ¿Qué es ello? La oración, la súplica en el Espíritu. Entonces debemos velar en ello con toda perseverancia, o sea, perseverar en la oración. Muchas veces hemos visto en nuestra propia vida que nos cuesta orar, nos cuesta perseverar en esa oración. De repente tenemos pensamientos que difuminan la oración, de repente tenemos culpa, distintas cosas que no nos permiten perseverar en esa oración. Por eso es que en Isaías dice Dios por medio del profeta, tú guardas en completa paz, perdón, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La perseverancia del pensamiento, dicha en Isaías, y acá en Efesios, la perseverancia en la oración, la perseverancia de velar en ello, en la oración y en la súplica, de nuevo en el Espíritu, y esto con un sentido, con un propósito, con una dirección, que sea por todos los santos, ¿ya? Que sea por todos y cada uno de los santos del tiempo de los Efesios, ¿ya? Y eso también nosotros lo podemos traer a nuestro tiempo. O sea, esto no ha dejado de ser. El hecho de que estemos orando los unos por los otros, con súplica en el Espíritu, que velemos en la oración. ¿Por qué? Porque por más que tengamos esta armadura, debe ir de la mano. Debe ir de la mano. ¿Se acuerdan de aquel hombre del Antiguo Testamento que con una mano luchaba y con la otra qué hacía? ¿Qué hacía con una mano? Luchaba y con la otra ¿qué hacía? ¿Cuál es el ejemplo que se nos da? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del hombre que hacía eso en el Antiguo Testamento, del profeta que lo hacía? ¿Se acuerdan o no? Te refieres a los tiempos de Nehemías cuando con una espada, tenía una espada en la mano y con la otra edificaban la muralla? ¿A eso? Correcto, correcto. ¿Por qué lo menciono? Porque en este sentido espiritual es lo mismo. Tomamos la armadura de Dios, luchamos contra nuestras propias pasiones, nuestra propia concupiscencia en el día de hoy, nuestros propios pensamientos, los ponemos delante del Señor, luchamos con esa armadura que Él nos da, con la palabra de Dios, y con la otra, ¿qué hacemos? Construimos, construimos en favor de los santos, oramos, pedimos por el resto, así como yo estoy luchando ahora, también pido por mis hermanos, y como sé que yo también puedo caer, lucho en oración por ellos también, construyo en ellos alrededor, para en la oración, por medio de la oración, que el Señor los blinde, los proteja. Entonces, lucho también, al igual que Nehemías ahora, de manera espiritual, lucho y con la otra construyo también para mis hermanos. Por eso es importante que a raíz de esto podamos estar viendo estos ejemplos y de que Pablo dejó entonces escrito acá en el versículo 18 que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahí podemos, como ya hemos dicho, y para terminar esto, el versículo 18, al menos yo dejar de hablar y darle el paso a ustedes, podemos ver los ejemplos, ya hemos dicho, de Ana, de David, del Señor Jesucristo por sobre todo, el ejemplo de Nehemías a la hora de edificar y también de luchar. Entonces, acá Pablo nos está dando la clave, creo yo, la bajada clave de todo lo que nos ha venido diciendo.
hagan lo que les he dicho anteriormente, entiendan lo que les he dicho, pero también oren en todo tiempo, con toda oración, supliquen en el Espíritu, rueguen en el Espíritu y velen en ello, en la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque realmente es lo que el creyente necesita. Pablo sabe la necesidad imperante en el tiempo de ellos de perseverar en la oración. Habían persecuciones, muerte de los judíos, ocupaban a los romanos, presiones políticas, presiones económicas también vemos. Entonces, habían un sinfín de presiones para nuestros hermanos que estaban viviendo y que se iban a acrecentar aún más en el juicio del día del Señor en el año 70. Entonces era imperante que ellos se mantuvieran en esto. Era realmente imperante. Recordemos que la tribulación de ellos iba a ser una tribulación como cual nunca más la habrá ni la ha habido. Entonces, era necesario que, tomándonos también de lo que vimos el martes de Mateo 24, estos creyentes, estos que estaban en oración, también suplicaran por los santos, ¿ya? Perseveraran, en bien hacer, y en este caso de Efesios, perseveraran en la oración, ¿ya? En todo tiempo. Y ese en todo tiempo también iba a ser en aquel tiempo de angustia, en aquel tiempo de sufrimiento, en aquel tiempo donde Dios iba a separar el trigo de la paja, en donde el aventador ya no iba a estar más en su mano, sino que iba a estar ahí en el tronco, iba a estar ya en juicio mismo. Entonces debía orar en todo tiempo, porque se iba a cumplir en ese tiempo todo lo que el Señor Jesucristo había dicho en cuanto al castigo de Dios para con Israel y también obviamente para la consumación de la segunda venida de Él como el Hijo del Hombre. Y cuando dijo todo ojo le verá, efectivamente, todo ojo le vería a Él. Entonces, claro que era necesario en ese contexto, y en el nuestro también obviamente, para los que lo aplicamos, pero obviamente en ese contexto más específico, que estuvieran perseverando en esto, velando en ello, velando en todo tiempo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Ya? Eso, no sé si alguien quiere decir algo ahí del 19, del 18, perdón, antes de continuar al 19. Me parece interesante que en el versículo 10 se diga que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y después termine acá hablando de la armadura. Y eso uno podría sacar conclusiones y decir que el- la armadura tiene que está puesta, pero siempre fortalecido en el Señor, y al estar fortalecido en el Señor, siempre la idea es estar en una correcta relación con Él en oración, tal como lo has estado diciendo y poniendo los ejemplos. Entonces, se pone la armadura, se fortalece en el Señor, se pone la armadura y ahí hay una constante conversación con el Señor, echando todas las cargas producto de las aflicciones que estaban pasando los hermanos, y de esa manera entonces el Señor les va tomando las cargas y ellos van a estar siempre dispuestos a estar firmes para el día malo. Me parece interesante también eso de Sí, reconocer súper que bien. no va a estar solo la armadura, sino que también es una conversación, un descansar en el Señor, un tenerle a Él presente en todo momento. Sí, súper bien. Y ligado a eso, esto con toda oración, se me olvidó decirlo, pero este con toda oración podría tener, creo yo, y en el contexto lo vamos a ver, que esta toda oración sea en toda situación, toda oración en todos los sentidos de las oraciones, o sea, en tema económico, en todo tema. Y de hecho, en Primera de Timoteo 5 5 vemos que dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Miren, en este contexto de viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y miren, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente. Y aquí obviamente viuda, viudo. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, miren, noche y día. Dicen que la viuda acá, Pablo a Timoteo, es diligente, miren, en súplicas y oraciones noche y día. ¿Ven?
Aquí no está hablando de que la viuda está pidiendo algún tema determinado, no, sino que está diciendo de que la viuda que ha quedado sola, en el contexto de que ha quedado sola, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y miren lo que dice acá, aquí nos da el contexto. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, hablando obviamente de los nietos, los hijos que he hablado anteriormente, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, las viudas también libraban también su propia lucha. ¿Cuál era su propia lucha? No entregarse a los placeres. ¿Por qué? Porque podían estar en fornicaciones. Entonces, por eso es que ellas, diligentes en la oración, en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, con toda oración, o sea de lo que sea, trate de lo que trate, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios y oren en todo tiempo con toda oración. Con toda oración. Las viudas, los solteros, las casadas, los casados, los hijos, que anteriormente se nos habló, los hijos, los esclavos que están orando ahí, oye Señor, ayúdame con este amo que tengo porque es duro conmigo, es duro de tratar, o los amos, Señor, ayúdame a ser diligente, a ser eh, eh, buen amo. Permíteme, Padre, que este siervo rebelde se pueda someter de buena manera a mí, etcétera, lo que sea que pase. Por eso es que también vemos el ejemplo de Filemón, por ejemplo, que huyó, el esclavo huyó de él y Pablo le mandó una carta diciéndole, oye, recíbelo, porque se convirtió y instrumento escogido me es este. Entonces recíbelo como a mí. Y Pablo ora para que Filemón entonces entienda esto. Pablo le dice a Filemón, yo he estado orando por esto. Y ahí podemos ver otro tipo de oración. En esa situación tan particular, entonces Pablo orando, suplicando a Dios por Filemón, por el corazón de Filemón, para que pueda aceptar al esclavo que había huido, que había abandonado, que había dejado atrás a su amo, en este caso Filemón. Entonces, Pablo le dice, oye, Filemón, yo ruego a Dios por ti, entendiendo que tú me debes más a mí que yo a ti, pero cárgalo a mi cuenta. Todo lo que él ha hecho, cárgalo a mi cuenta. Entonces ahí Pablo orando. Entonces acá también él poniendo el ejemplo de nuevo, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, no nos guardemos nada. O sea, lo que necesitemos, pongámonos delante de aquel, así como el Señor Jesucristo, delante de aquel que podía librarnos de la muerte, dice el Señor Jesucristo. Él a él se oró, nosotros también, entendiendo que así como Jesús oró a Dios, que le podía librar de la muerte, nosotros oremos a Dios en todo tiempo porque sabemos que Él nos puede librar de lo que Él quiera librarnos. ¿Ya? Él nos puede librar, perdón, de lo que sea. Por eso es que vemos que cuando Jesús le dice a Pedro, oye, el enemigo os ha pedido para zarandearos, pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando le dice a Pedro, el enemigo os ha pedido para zarandearos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les dice? Pero yo he orado por ti. Exacto. En todo tiempo, con toda oración. Ahí está el ejemplo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en los días de su carne, nos dice Hebreos 5, oró, oró. Y no solo ahí, en todo tiempo. En todo tiempo. O sea, miren el Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, lloré por ti. Pero si tú eres Dios, ¿por qué oras por mí? Tú lo puedes hacer. Es que Jesús, en los días de su carne, dice, solo en los días de su carne lo hizo. Porque había que demostrar, Él debía ser ejemplo para nosotros. Y claro que lo es. Él es ejemplo para nosotros y se lo demostró a Pedro también. ¿Ya? Entonces, ¿algo más que decir ahí del 18, hermanos? No me quiero extender mucho, ya me he extendido demasiado, pero es que cada versículo que podemos seguir ahí dándole, dándole, dándole. Yo quería terminar hoy, pero el Señor nos ha llevado por otro lado. ¿Qué podemos decir ahí? También ¿Algo más? mm, tiene que ver con la labor de intercesión que tiene el Señor por nosotros. Y después Correcto. se extiende también a la de abogado, que después se explica más adelante. Exacto. Sí, bien. Si no hay nada más que decir de ahí,
El 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué significa ese y por mí en el contexto que hemos visto del 18? ¿Por qué dice y por mí? ¿Quién es ese mí? Pablo, Ya. Y él después dice, a fin de que al abrir mi boca, ya sabemos que es Pablo, perdón, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y miren aquí, otra cosa, oren por mí y miren, con el fin, a fin de que, o sea, con el propósito de que, un verbo sustancial, sustantivo, a fin de que, o sea, con el propósito de, con el objetivo de que, ustedes al orar por mí, ¿qué pase conmigo? Es en esa causalidad, ustedes intercediendo por mí, el Señor escuchando, ¿qué sucederá? Dice Pablo. ¿Qué es lo que tienen que rogarle al Señor en espíritu? ¿Qué es lo que tienen que perseverar en súplica por todos los santos? Y ese y por mí, o sea, y también a mí, a fin de que ustedes también me ayuden a qué? Que al abrir mi boca me sea dada. O sea, Pablo reconociendo aquí que lo que sale de su boca no es de él, sino que él dice, me sea dado, o sea, esa palabra que sale de mi boca para dar a conocer el misterio del Evangelio con denuedo, o sea, ¿cómo se llama? Con facilidad, con apremio, entonces me sea dada. ¿Venga de quién? ¿De quién va a venir esa? De lo que él ya dijo en el 10, de aquel que lo fortalece, que es el Señor y en el poder de su fuerza, porque no ha dejado de hablar de lo mismo, de la fortaleza en el Señor y del poder de su fuerza. No ha dejado de hablar tampoco de lo mismo. ¿De qué cosa? De lo que ha venido hablando acá atrás. Que andemos con diligencia. ¿Y qué es lo diligente para Pablo? El que fue encomendado a los gentiles. Entonces, en su diligencia, Pablo tenía que, ¿qué cosa? Dar a conocer con denuedo, con apremio, el misterio del Evangelio. ¿A quiénes? Él ya dijo, a los gentiles, de nuevo, a los gentiles, a los que no son de parte del pueblo de Israel, a los que eran tratados como perros, como menos, como basura. Entonces Pablo le dice a ellos, oren ustedes, la iglesia de Éfeso, en todo tiempo, con toda oración, pero también les voy a pedir algo personal. Por favor, oren por mí. Yo que estoy acá en la cárcel, lo vamos a ver aquí más adelante, necesito que ustedes oren por mí. No me la puedo solo. Yo sé que no me la puedo solo. Sé que ustedes dicen, no, es que Pablo, el apóstol, ¿qué vamos a orar por él si tiene todo? No, Pablo dice, no, con humildad, oren por mí, lo necesito. Necesito de mis hermanos, necesito de los santos de Dios, necesito que la iglesia de Éfeso ore por mí. Se acuerde de mí en esas oraciones que van a tener con perseverancia, que van a estar velando en todo tiempo, con toda oración, en esas oraciones que van a estarle suplicando a Dios en el Espíritu, no solo se centren en ustedes, sino que también en los santos. Y por favor, por mí. Y por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Miren, Pablo no está pidiendo a fin de que sea librado de la cárcel. A fin de que sea más grande que el resto de los apóstoles. A fin de que el Señor me dé a conocer un misterio así que los deje todos locos a ustedes. No. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Pablo no está en un hotel de 5 estrellas, echado para atrás, comiendo con los pies arriba, ¿no? Pablo está en la cárcel subterránea de los romanos, lleno de humedad, de moho, de malos olores, probablemente sin luz, porque los tenían normalmente la mayor parte del día sin luz. Entonces, Pablo está en un lugar realmente inhóspito corporalmente para él, pero miren todo lo que ha hablado en Efesios. No ha hablado de riquezas materiales, no ha hablado de un estatus, no ha hablado de nada de eso. Pablo lo único que ha hablado es del crecimiento espiritual, de lo que Dios ha hecho espiritualmente por los suyos, de lo que Él les ha dado y que tienen que estar orando en todo tiempo. Pablo, tú estás en la cárcel, ¿cómo tienes ánimo de orar?
¿Cómo tienes ánimo de suplicar en el Espíritu? ¿Cómo tienes ánimo de velar? ¿No estás cansado de los azotes? ¿No estás cansado de todo lo que hacen en la cárcel? ¿Cómo entonces Pablo nos pide perseverar, suplicar? ¿Cómo es que Pablo tiene tiempo de acordarse de todos los santos si está sufriendo él? Y naturalmente cuando sufrimos no nos acordamos de nadie más. Nos ponemos a nosotros en el centro, pero miren lo que dice Pablo. Primero ellos y después al final, la colita, y por mí. Acuérdense de mí, a fin de que al abrir mi boca, les pido por favor, acuérdense de mí, de nuevo, para que al abrir mi boca, hermanos, me sea dada palabra. No quiero salir, me encantaría, sí, oren también por eso, pero lo primordial, a fin de que mi boca pueda salir de mi boca esa palabra que Él me da para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Pablo, estás en la cárcel. ¿Por qué estás pidiendo dar a conocer el misterio del Evangelio a tus captores? Y él ya lo había hecho, recuerdan en Hechos. Le predicó al carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Y le dijo, tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No te mates. Le dijo, no te mates estando en la cárcel. Todos estamos aquí, nadie ha huido por el gran terremoto que hubo. Y el carcelero se convirtió. Le fue dada en esa oportunidad a Pablo dar a conocer el misterio del Evangelio con denuedo estando aún en la cárcel. De aquí también entonces, él pidiendo con denuedo, entonces que se hable el misterio del Evangelio. ¿Ya? Entonces después dice, por el cual, no sé si alguien quiere decir algo ahí en el 19, hermanos. No sé si hay algún comentario ahí del 19. Quiero acerca de esto mismo, para que veamos la importancia de la oración en todo tiempo, aún en la cárcel, Pablo, que leamos lo que les había comentado de Pablo. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿se acuerdan que Pablo aquí le dijo a la hechicera que saliera el espíritu Mm, de ella? Y dice, prendiendo a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, ¿por qué los trajeron? Porque perdieron la esperanza de su ganancia. O sea, no iba a mm, estar mal el espíritu en ella para que pudiera decir todo lo que dijera. Y dice, eh, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Miren, gentiles, somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas, miren, eran magistrados, o sea, los que dirimían la ley, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, Marco, los no echaron en... juegues. Mamá, estás desmuteada, por si acaso. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, miren, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, miren, en el más profundo. Acá de más adentro no es el más largo, sino que es el más abajo, ¿ya? Es el más profundo. Por eso se hablaban de cárceles subterráneas que tenían los romanos. Y les aseguró los pies en el cepo, miren. Esto era lo que hacían ellos, los romanos. Por eso es que cuando Pablo dice en Efesios que es embajador en cadenas, lo que más yo personalmente me aproximo a pensar es que estaba en una condición muy similar, con los pies en el cepo. ¿Ya? ¿Y qué es el cepo? ¿Qué es el cepo? Estaban amarrados a un poste, a una madera, ¿ya? Al igual que lo hicieron con Jeremías, no sé si se acuerdan, que también le aseguraron sus pies en el cepo los principales de Israel en su tiempo cuando lo metieron en la cisterna. Entonces, vemos que el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando, miren, orando, a medianoche en todo tiempo, con toda oración, orando Pablo y Silas, cantaban, miren, ¿se acuerdan lo que había dicho Pablo? Con cánticos e himnos espirituales, había dicho en Efesios también. A Dios, cantando himnos a Dios
Y los presos lo oían, miren, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren si no es maravilloso. Despertando entonces el carcelero, ¿por qué despertando? Porque era medianoche, estaba cansado y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque si se escapaba un prisionero en ese tiempo, mandaban a matar al que estaba a cargo, en este caso el carcelero. Y muchas veces también pasó, según lo que nos cuenta la historia, que mataban también a sus familias. Mataban a sus familias. Por eso es que después toma más sentido cuando Pablo le dice lo que le va a decir. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal. Clamó a gran voz, o sea, gritó, no te hagan ningún mal. Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿quién es él? Pablo, perdón, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró, miren, a los pies de Pablo y de Silas, aquel que lo había puesto los pies en el cebo, aquel que lo había azotado con varas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, miren, esta palabra que le fue dada, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que antes iba a ser muerte para él y su familia, lo más probable, por el hecho de que hayan escapado tantos prisioneros, dice ahora Pablo, serás salvo tú y tu casa. Y miren, y labraron la palabra del Señor a él, lo mismo que está pidiendo Pablo en Efesios, y a todos los que estaban en su casa, con denuedo. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Miren, este mismo que antes les había azotado, ahora les lava las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa. Miren, ¿se acuerdan cuando David dijo, aderezan mesas delante de mis angustiadores? Miren, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hubo un regocijo. Entonces, volviendo al tema, hermanos, Pablo acá, con los pies en el cepo, lo más probable, en la cárcel, después de haber dicho todo lo que ha dicho, él dice, permítanme por favor seguir predicando el Evangelio. Permítanle, díganle a Dios que por favor me dé esa palabra, me sea dada esa palabra, porque Pablo no está pensando en él. De hecho, él se pone al final. Antes dijo, yo soy el primero de los pecadores. Y él aquí dice, soy el último que tiene que merecer la gracia de que oren por mí para que me sea dada a conocer, perdón, para que me sea dada la palabra, para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Y ahí Pablo dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él, como debo hablar. Entonces, miren lo que está diciendo Pablo. Nosotros muchas veces hemos escuchado el Evangelio de la prosperidad y que si eres cristiano te va a ir bien y que todos tus caminos van a ser buenos, que no vas a tener dificultades, vas a ser librado de ciertas cosas. Miren Pablo, cómo está siendo embajador en cadenas. Miren, por lo cual, o sea, a causa de este Evangelio que he dado a conocer con denuedo, a causa de que he dado a conocer el misterio del Evangelio que me ha sido dado, entonces soy, por lo cual soy embajador en cadenas. O sea, no estoy aquí por un crimen. No he matado a nadie. ¿Por qué estoy acá? Porque soy embajador en cadenas. Antes Pablo, que hacía lo que hacía el pueblo de Dios, no era encarcelado, no era vituperado, no era puesto con los pies en el cepo por los romanos, pero ahora que fue convertido por el bendito evangelio del Señor Jesucristo, él dice, ahora, por lo cual soy embajador en cadenas. No fue por la persecución que le dio a los creyentes, no fue porque hizo blasfemar a algunos de los creyentes, de nuestros hermanos, como él explica en Hechos. No, acá dice, yo soy embajador en cadenas por causa del Evangelio. Y acá dice, por lo cual soy embajador en cadenas, o sea, estoy en la cárcel. Y entonces les pido que estando aún yo en la cárcel, Dios me permita dar a conocer el misterio del Evangelio y que con de nuevo, valga el juego de palabras, o sea, con franqueza, con libertad, con seguridad, abiertamente, claramente, con coraje, con confianza,
pueda dar entonces a conocer este misterio del Evangelio y también con esa misma confianza, libertad, hable de él. ¿Cómo debo hablar? Dice. ¿Cuántos de nosotros pensamos como Pablo? ¿Que debemos hablar de él? ¿Que debemos predicar este misterio del Evangelio? ¿Que es nuestro deber? Sabemos que Pablo era un deber individual, sí. Dios le dijo, tú me eres instrumento escogido para ir a los gentiles, sí. Pero ¿y nosotros? Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿nosotros también debemos ser parte de eso? Personalmente yo creo que sí, que debemos seguir predicando el Evangelio, debemos hablar. Y miren lo que dice Pablo acá, en su tiempo en particular le dice a los efesios, como Pablo sabe que el tiempo está cerca, como Pablo sabe que el que ha de venir vendrá, nuestro Señor Jesucristo, entonces le dice, permítanme, entonces hablar con denuedo de él, oren por mí por ello, porque debo hablar, debo hacerlo, a pesar de que esté en cadenas, a pesar de que esté en la cárcel, a pesar de que tenga mis pies en el cepo. No hablo de prosperidad física, no hablo de prosperidad material, de lo que hablo es de hablar del Evangelio, hablar de Él. Y esto es lo que tiene que pasar, hermanos. Cuando escuchemos a otro, tenemos que buscar, procurar que nos hablen de Él. Así como Pablo decía, permítanme, Señor, hablar de ti, hablar de Él, como debo hablar. Es un deber, es un presente activo. Debo hablar de Él, tengo que hacerlo. Después dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico es aquel que lo acompañó en uno de los viajes, bueno, en varios de los viajes, el cual envió a vosotros, dice, para esto mismo. Fue enviado a Éfeso, dice acá, para que sepáis, miren, lo tocante a nosotros, o sea, los que estamos acá, en la cárcel, y que consuele vuestros corazones. Miren, o sea, les escribo esta carta para qué, para que sepan, para que sepan lo tocante a nosotros por medio de Tíquico. O sea, lo más probable es que Tíquico sea quien haya enviado la carta a los Efesios, le haga llegado a saber, porque dice para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. O sea, lo más probable, vuelvo a decir, es que Tíquico sea quien haya sido el que envió la carta, ¿ya? Le dice hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo reconoce la fidelidad de este Tíquico, que es un hermano amado para él en el Señor. Y dice, el cual envía a vosotros, o sea, aquí queda más claro, para esto mismo, para que sepáis, miren, lo tocante a nosotros, o sea, van a haber cosas que Tíquico le va a contar que no van a estar en esta carta, que son tocantes a ellos, y de esta manera entonces, al saber de ellos, dice que consuele vuestros corazones, que consuele vuestros corazones. No sé si se dan cuenta lo importante entonces de Pablo aquí con Tíquico, lo que él ha hecho, ¿ya? Y recordar también que este tema de fiel servidor, ¿ya? Que dice acá, o fiel ministro, es diáconos, la palabra en el griego, diáconos, ¿ya? Ministros, diáconos, lo que nosotros conocemos el día de hoy por el diaconado, también era lo que en ese tiempo se decía fiel ministro, o sea, un fiel diácono, fiel diaconado, un diaconado fiel, un servidor fiel, que servía a Pablo entonces llevándole a ellos para que sepan los asuntos de él, lo que él hace, y también todo lo tocante a ellos, ya a nosotros en este caso que habla Pablo, ya, y después va a decir, y que consuele vuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio de Tíquico y también por medio de lo que Pablo le lleva a la iglesia, que es estas verdades escritas en Efesios, ¿ya? Y esto también lo podemos ver cuando en Colosenses también habla, que también les dice lo mismo. En Colosenses cuando se despide Pablo, también le dice, oye, todo lo hará saber Tíquico, amado hermano fiel, ministro y consiervo en el Señor. Entonces, también vamos a ver que por mano de Tíquico, lo más probable, según lo que, si lo entendemos bien, llegan las cartas de Efesios a los Efesios y de Colosenses a los Colosas, ya por mano de Tíquico. Y lo otro en particular, en el 23, va a decir Pablo, pase a los hermanos y amor con fe,
de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz sea entonces a los hermanos, miren, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones, también va a decir la Escritura. Esta paz sea a los hermanos, la paz que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la da como el mundo la da. Pablo entonces de nuevo usando esas palabras, paz sea a los hermanos, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vuelva a recordar acá, Dios es el Padre ¿de quién? De nosotros, sí, pero primero del Señor Jesucristo. Entonces acá de nuevo vuelve a posicionar, así como lo hizo al principio. ¿Se acuerdan en Efesios 1? Está terminando como empezó. Está diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, miren, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, acá en Efesios 6 termina como empezó, con la paz del Señor Jesucristo y de Dios Padre. ¿Qué está queriendo decir ahí con eso? Se puede preguntar alguno. Lo mismo que se quiso referir en el capítulo 1, que Dios y el Hijo, que Dios y el Señor Jesucristo uno son uno. Entonces Pablo, entendiendo esto, dice, esta paz, que sea los hermanos en amor y fe, viene de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, ambos la provisionan, la persona del Padre y la persona del Hijo, también por medio de su Espíritu, como también lo dijo en Efesios, como también lo desarrolló con las arras del Espíritu. Entonces en el versículo 24 dice, la gracia, de nuevo, al principio dijo, gracia y paz, y ahora partió con la paz y ahora sigue con la gracia. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, miren, con amor inalterable. Amén. ¿Qué significa, hermanos, que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable? ¿Qué significa el inalterable para ustedes? ¿Cómo lo entienden? Acá el diccionario griego va a decir inmortalidad, incesante, incorrupción, incorruptibilidad, que no perece, que no perece. Y miren lo que dice en 2 Timoteo 1:10. Miren, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, perdón, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, y miren, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es la misma palabra, inmortalidad. O sea, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. O sea, con un amor, ¿qué podemos decir? Con un amor como inmortal, con un amor que no se acaba, con un amor que no es perecedero, sino por el contrario, es duradero, permanece en el tiempo. Entonces la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Si nosotros amamos a Dios, dice la Escritura, fue porque Él nos amó primero. Y de la mano del Padre, dijo el Señor Jesucristo, nadie nos arrebatará. Entonces Pablo, sabiendo esto también, y obviamente el Espíritu, inspirando a Pablo en la cárcel, ahí con toda la angustia que pudo haber estado pasando humanamente, Pablo se da el lujo de decirles a los hermanos, paz, paz a ustedes, amor con fe. Miren lo positivo, ahora que se habla tanto del pensamiento positivo, nosotros podemos decir, este pensamiento en fe, este pensamiento de paz, de gracia que Pablo tiene en la adversidad, para decirle a los hermanos, a pesar de mi dolor, a pesar de mi sufrimiento, paz a ustedes, gracia a ustedes de nuestro Señor Jesucristo, paz a ustedes, gracia. Y miren todo lo lindo que Pablo, cómo se despide de ellos al decirle paz y gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con un amor inalterable, irrenunciable, incesante, indestructible, incorruptible, íntegro, auténtico, como dice aquí los diccionarios, con las acepciones que tiene. Y después Pablo va a decir amén, o sea, así sea, así se haga. ¿Qué podemos decir, hermanos, entonces, con el término de la carta de los versículos 18 al 24? ¿Qué podemos decir? Palabras finales, les escucho. Ya he hablado bastante, me pasé incluso del tiempo, pero para darle un cierre ahí, como se merece también la carta, como se merece el Señor ahí, que tratemos de abordarlo todo. ¿Qué podemos decir ahí entonces de los versículos 18 al 24 de Efesios capítulo 6, hermanos?
Al ser un amor inalterable, es un amor que no varía con el tiempo, que es fijo. Ya, muy bien, correcto, muy bien. ¿Qué más podemos decir, hermanos? ¿Qué nos parece el final de esta carta? Lo que Pablo dice, en Que el al ser contexto que Pablo lo inalterable, dice. que al ser inalterable, yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionabas de Pablo, de que al amar a Jesucristo de manera inalterable te da la capacidad de que no importando la circunstancia, no se altera el amor que Dios te da ni el que tú le puedes dar, producto de la presencia de su Espíritu en ti. Entonces yo creo que sería como una forma de definir la plenitud de vida. Sería Sí, como y una es forma, importante. sería, sería como una forma, perdón, sería como una forma de definir la realización, por decirlo así. No, súper bueno, porque el ser humano caído no ama con este amor inalterable. A nadie, solo él mismo. Da su vida por sus ideales propios, por su egoísmo, es capaz de morir en el lodo. El único amor inalterable, podemos decir, que tiene el ser humano es consigo mismo. No sabe amar a nadie más. Es egoísta, es avaro, es un amor sustancioso. O sea, si tú me das, yo te doy. Es egoísta, como ya lo dije. En cambio, miren, acá Pablo dice los que aman a. No dice los que se aman a sí mismos, dice los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y por eso les leía delante el pasaje ¿cómo se llama? De Timoteo. Porque él sacó a relucir la vida, la inmortalidad, perdón. ¿Ya? Entonces, súper importante eso. Súper, súper importante porque él lo alcanzó, él lo hizo, él lo sacó a la luz, así como sacó a luz la vida y la inmortalidad, él entonces también sacó a la luz este amor inalterable. ¿Cuál es ese amor inalterable? El amor con el cual él nos amó, el amor con el cual él nos amó primero a nosotros. Entonces, súper importante, hermanos, esto, súper, súper importante, él nos amó con un amor inalterable, indiscutido, ya como dice acá Esther, segundo Timoteo 2, 1:10, pero que ahora ha sido manifestada, miren, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la inmortalidad por el Evangelio. Y esto no deja de ser distinto. Pablo está hablando del Evangelio. Pablo está hablando aquí del Evangelio, que él da a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él partió hablando del Evangelio en Efesios capítulo 1. Entonces, así como el Señor, y esto es paralelo, al menos lo que yo entiendo, es paralelo el hecho de que el Señor Jesucristo saque a la luz, como dice en 2 Timoteo 1:10, la vida y la inmortalidad, también sacó a la luz el amor inalterable de Él por aquellos que ama, por aquellos que salvó. Así como Dios ama de manera inalterable a nosotros, nosotros por medio de Él, por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu, también le amamos de manera inalterable a Él. Por eso es que la gracia es con todos los que le aman, o sea, con todos los nacidos de nuevo, con todos los salvos, con todos los que aman a Jesucristo con amor inalterable. ¿Quiénes son los únicos que aman a Jesucristo con amor inalterable? Son los suyos, son los hijos de Dios, son aquellos que le dio potestad de ser llamados hijos de Él y que ya tienen su mano y que nadie los arrebata. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, de los que me diste, hablando de los apóstoles, no perdí a ninguno, sino a aquel estaba destinado, al hijo de perdición. A ese sí, porque estaba destinado para ello, pero al resto no, porque estos estaban destinados para otra cosa, como en Efesios capítulo 1, estaban predestinados para ser hijos de Dios, para sentarse a mi diestra, para juzgar en el caso de ellos a Israel, como lo vamos a ver después. Yo entiendo también con nuestro hermano Guillermo lo que significa que Jesucristo le haya dicho a ellos que iban a juzgar a Israel, que iban a sentarse con él a juzgar a la nación de Israel. Así que eso, con eso concluimos. No sé si tienen algo más
que mencionar, hermanos? ¿Algo que quieran decir? ¿Algún cierre? Y con esto despedimos entonces con sus comentarios. Despedimos la carta a los Efesios. Lo dejamos hasta acá, ¿vale? Si nadie más va a decir algo. Terminamos entonces.